Hola amigos, en este vídeo os voy a hablar de la pseudogestación o embarazo psicológico de las perras. Es un problema que no es una patología, pero sí que es un incordio y que debéis conocer tanto sus síntomas, las causas por las cuales se producen, su posible tratamiento farmacológico y algunos remedios caseros que francamente pueden funcionar bien. Y en este vídeo os lo cuento todo. Venga, nos vemos. ¿Qué es la pseudogestación o embarazo psicológico de la perra? Pues no es más que una alteración por la cual cuando acaba el celo de la perra no es capaz, su organismo no es capaz de distinguir que en verdad no está embarazada, que no ha sido cubierta con éxito por un perro o que directamente ya ni la han montado. Pero la perra ha tenido su celo e identifica o cree su organismo que se ha quedado embarazada, con lo cual va siguiendo con la gestación. Al principio no va a manifestar prácticamente ningún síntoma. Los síntomas se van a producir cara al final, para cuando el organismo intenta que se produzca el momento del parto, y evidentemente no hay nada. Pero preparándose el momento del parto se van a provocar tanto o producir una serie de síntomas físicos y una serie de síntomas psicológicos que debéis conocer y saber por qué se producen y cómo podéis combatirlos. El primer síntoma que vais a ver es que el momento final, que cuando más está próximo al momento del parto, es que las mamas de la perra incrementan mucho su tamaño, pero muchísimo. Esto se produce porque se secreta una hormona que es la prolactina, que lo que hace es simplemente preparar a la glándula mamaria que todos tenemos a que produzca leche. Y claro, pues el organismo, digamos que se está preparando para que una próxima camada que está a punto de llegar. Lo que pasa que esa camada evidentemente no va a venir. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues para esto hay una serie de medicamentos, uno de ellos es la cabergolina, que lo que hacen es interrumpir la secreción de prolactina, de manera que no se produzca más prolactina y no se produzca ese incremento de tamaño. Estos tratamientos, debo deciros que son muy efectivos, no cabe la menor duda, pero os tengo que advertir de una cosa. Con el tiempo se incrementa y bastante el riesgo de que vuestra perra padezca una piometra. Y las piometras, pues son enfermedades de la perra bastante graves, que como mínimo os pueden llegar a obligaros a que practiquéis una histerectomía, es decir, una extracción total de ovario, de útero y demás, todo fuera. El alcohol alcanforado lo que viene a hacer es que tú lo frotas, debe ser frotarlo rápido, es decir, pam, 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 3 movimientos, que se expanda, pero no masajéis mucho con el alcohol alcanforado porque entonces ese propio masaje de la mama incrementa la secreción de prolactina y no va a funcionar. El funcionamiento del alcohol alcanforado consiste en que vuestra perra, cuando se lama las mamas, porque pueden gotear un poquito, pues no induzca ese lamerse la mama a ella misma, que se secrete más prolactina y por lo tanto baje más leche, porque va a notar un sabor desagradable. No es más que eso. ¿Qué suelo recomendar yo también? Pues hombre, si no tenéis el alcohol alcanforado o no se lo queréis dar por la razón que sea, que como mínimo le pongáis un collar isabelino. Y luego, os he dicho que estos son los cambios físicos más importantes, hay también unos cambios psicológicos. Y esos cambios psicológicos o de comportamiento van a consistir en que cara al momento del parto, lo primero que va a hacer la perra es que la vais a notar especialmente nerviosa. Va a tener, en primer lugar, lo que se conoce como síndrome del nido, que es que la perra está nerviosa y busca el sitio tranquilo, busca una mantita, algún juguete para ponerlo cerca de donde ella quiere estar, donde va a dar a luz y que los cachorros estén más cómodos. Claro, no va a parir, pero ella interpreta que sí. A este nerviosismo próximo al momento del parto se le conoce como síndrome del nido. Este síndrome del nido además se acompaña de que la perra adopta un objeto, por lo general suele ser un peluche, pero puede ser también una pelota o lo que sea, como si fuera un cachorro. ¿Y qué es lo que hace? Pues piensa que es su cachorro.
Y para prevenir, si ya no es la primera vez, si habéis visto que vuestra perra en el celo anterior ha tenido este problema de pseudogestación y ha adoptado un peluche, pues ese peluche esconderlo. Ayudaréis mucho a que no se dé el problema. Y si ya se presenta y no lo ve porque no lo os habéis acordado, o ya tiene el peluche, cuando se descuide se lo quitáis. ¿Por qué? Porque simplemente viendo el peluche, la visualización del peluche que ella interpreta que en verdad es un cachorro, hace que la pseudogestación se mantenga, que se siga manteniendo este fenómeno. ¿Vale? Por lo tanto, ya os digo que esto es fundamental. Y luego vais a notar también que la perra está con vosotros, vamos a ver, la perra va a tener siempre un propietario que es, digamos que para ella, su ojito derecho. Y esto lo tenéis que entender. Os querrá a todos los de la familia, pero hay alguien en especial que para ella, digamos, que es alguien especial. Suele ser además la persona que le da la comida, casualmente. Pues con esa persona, pues intenta llamarle la atención, está especialmente pesada con esa persona. Y de verdad que hay situaciones que es muy pesada la perra con ese pobre persona. Entonces, lo que tenéis que hacer es mostraros de verdad como el macho alfa o la hembra alfa, en función de lo que seáis, hombre y mujer, y premiar el comportamiento opuesto a lo que la perra quiere. La perra va a querer vuestra atención, pues vosotros una orden, sit, siéntate, quieto, y cuando se siente, premiáis con una golosina o con algo. Es decir, controlar ese comportamiento con energía. Y eso os va a ser mucho más fácil si os acordáis que hace unas semanas os publiqué un vídeo de por qué no era bueno dormir con vuestro perro. Os lo pongo aquí arriba. Porque si dormís con vuestro perro o perra en este caso, os va a ser mucho más difícil que os interprete o os tenga como macho alfa. Y va a ser mucho más difícil que obedezca vuestras órdenes. ¿Vale? Y luego hay un último tratamiento que puede funcionar en alguna ocasión y que quizás os llame la atención, pero bueno, tiene su fundamento y hay que explicarlo, que es la tortilla de perejil. La tortilla de perejil. Vamos a ver, la tortilla de perejil para el embarazo psicológico sí funciona. Funciona, digamos que para embarazos psicológicos muy leves, aquello que digas que es muy suave la presentación de esa clínica. ¿Y en qué se basa este tratamiento casero? Pues lógicamente no se basa en el huevo. El huevo no hace prácticamente nada, sino en el perejil. El perejil sí que es un excelente diurético, fantástico. Y cuando digo que hagáis una tortilla de perejil, no digo que cojáis el bote de las especias y le echéis un poquito. No. Es que os vayáis a la tienda, a la pescatería o donde sea y que os pongan un buen manojo de perejil y hacéis una buena tortilla de perejil en cantidad. Porque si le dais esta cantidad de perejil, el efecto diurético que tiene esta hierba hace que los líquidos que va a almacenar en su cuerpo una perra con este fenómeno de la pseudogestación, fijaros ya que no le llamo tampoco problema, este fenómeno, pues sea más liviano.